Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 313. La edad de Gabrielle. En realidad, la mayor parte son conjeturas e hipótesis. Después de todo, ni siquiera el propio Adrien, que hizo el anillo y la gema, había utilizado nunca algo así para su verdadero propósito. Solo podía deducir, todo basándose en la teoría, cómo perfeccionar al verdadero animago si el anillo alguna vez encontraba a alguien que pudiera usarlo con éxito en el futuro. En primer lugar, los pasos preparatorios al principio eran indistinguibles de los de un animago normal. Jon necesita encontrar una sola hoja de mandrágora y sostenerla en su boca. Este proceso dura un mes, y entre tanto, si accidentalmente se traga la hoja o la escupe, tiene que empezar todo de nuevo. Una vez completado este paso, debe retirar la hoja en luna llena, llenar un pequeño frasco de cristal con saliva y sumergir la hoja en él, dejándola recibir la luz pura de la luna. Si el día en que se retiró la hoja, según el horario, estaba nublado y no se veía la luna, significaba que el trabajo anterior debía abandonarse y debía comenzar de nuevo. Cuando todas las condiciones están dadas, se necesita colocar un cabello propio en el pequeño frasco de cristal iluminado por la luz de la luna, junto con una cucharadita de rocío de plata, que debe recogerse de un lugar donde no haya habido luz solar ni contacto humano durante 7 días completos, y finalmente, también se debe agregar la crisálida de una polilla halcón de la calavera, y la mezcla debe colocarse en un ambiente tranquilo y oscuro. Luego, mientras esperaba una noche de tormentas eléctricas, Jon tuvo que cantar un encantamiento que era muy diferente al de los animagos normales hasta que pudiera sentir un segundo latido, y luego beber la mezcla en la noche de la tormenta eléctrica. Suena un poco repugnante, un frasco de saliva que se almacenará quién sabe cuánto tiempo, incluso si lo produce él mismo, no es del todo agradable. Pero así es como se aprende el animago en su totalidad, y todos los animagos que han sido transformados exitosamente han pasado por este proceso. Como Adrien dedujo en sus notas, los pasos para beber la mezcla en una noche de tormenta no fueron diferentes, la única diferencia es el paso normal final de sostener la varita y cantar el encantamiento dirigido al área del corazón para finalizar la transformación. En el caso del lanzamiento del hechizo de anillo, el paso final, por supuesto, debe realizarse utilizando la gema incrustada en el anillo para completar el hechizo. Pero cuando se trata de transformarse en una criatura mágica, el cambio de apariencia es solo secundario, la clave está en el cambio interno en el poder mágico. No importa qué tipo de criatura mágica sea, incluso si es la babosa de nivel más bajo, la magia que contiene es muy diferente a la de un mago. La clave para que un animago normal no pueda transformarse en una criatura mágica reside en el hecho de que un mago no tiene forma de alterar esencialmente su propia magia. Por ejemplo, el efecto de mirada mortal directa del basilisco y el hecho de que su colmillo venenoso pudiera atacar directamente al alma son todas habilidades que le aporta su propia magia especial. Si un mago quiere convertirse en un basilisco, la única forma de hacerlo es transformar su magia en la de un basilisco. De lo contrario, incluso si la transformación es completa, no será diferente a no cambiar en absoluto si la criatura mágica carece de las habilidades que posee inherentemente. Fue por esta razón que Slughorn le había dicho a Jon desde el principio que el animago actual del mundo mágico era un producto fallido de la investigación sobre si la magia podía transformarse. Transformar verdaderamente la magia, convirtiendo todo lo que representa en una forma diferente, fue un intento sin precedentes. No había ninguna referencia histórica, por lo que esta nota dejó a Jon solo con una referencia, y todavía no estaba claro si funcionaría o no. Pero en cualquier caso, Jon tenía esa posibilidad delante, así que, por supuesto, tenía que intentarlo. No había pensado en qué magia adjuntar a la gema que había obtenido del propio laberinto, y un animago que pudiera transformarse en una criatura mágica ciertamente sería una buena elección. Después de tomar una decisión, Jon no se detuvo, inmediatamente encontró la oficina donde estaba Lily y le pidió una hoja de mandrágora.
Dio la casualidad de que él estaba allí justo en el momento adecuado. Lily estaba preparando una poción para levantar la petrificación usando la mandrágora, y la estaba vertiendo sobre el cuerpo de Nick cuando Jon entró. Gabrielle había informado a los profesores sobre la situación de Nick la noche en que acababa de regresar del Ministerio de Magia francés. La mandrágora, un suministro estratégico importante hoy en día, estaba fácilmente disponible en Witching Horizon, y después de 2 días de preparación por parte de Lily, el antídoto estuvo listo. Menos mal que fue Nick quien vio los ojos del basilisco. La voz de Lily era un poco seria. Solo por el estado actual de Nick, podía decir que la experiencia de Jon y ellos en el Ártico tenía un grado de peligro mayor del que uno podría imaginar. Si hubieras sido tú o Gabrielle quienes hubieran mirado a los ojos a ese basilisco, habría sido un gran error. Jon sostenía en su mano una hoja de mandrágora que Lily había escogido para él por separado, sin apresurarse a ponérsela en la boca, sino observando desde un costado cómo ella vertía el antídoto sobre el cuerpo rígido de Nick. ¿Gabrielle habría tenido algún problema si también hubiera visto los ojos del basilisco? Adquirió un estado espectral único al beber la poción del fantasma viviente, pero ese estado no la hace inmune a la muerte directa por magia. Ya sea por el efecto letal de los ojos del basilisco o por la maldición asesina, podría matarla de otra manera, transformándola directamente en un fantasma. Al escuchar las palabras de Lily, el corazón de Jon no pudo evitar estremecerse un poco. También había sentido que el estado de Gabrielle era obviamente muy diferente al de un fantasma real, por lo que también le había pedido que evitara la maldición asesina del mortífago. Entonces, ¿cuándo volverá Gabrielle a la normalidad? Lily respondió suavemente. No debería tomar mucho tiempo, siempre y cuando tu actuación en el torneo de los 3 magos salga bien, y una vez que hayamos tomado por completo Deux Batons, podamos recuperar su cuerpo de allí y revivirla. Dicho esto, de repente una pregunta interesante asaltó a Jon. Bueno, Gabrielle lleva más de 1 año viviendo en un estado fantasma, así que cuando regrese a su cuerpo, ¿cómo envejecerá? ¿Su cuerpo también envejecerá? Lily roció cuidadosamente la poción a lo largo de la cabeza de Nick, hasta los pies de Nick, antes de decir. Eso dependería de cómo la directora fugitiva de Deux Batons, Madame Maxime, preservara su cuerpo. En circunstancias normales, habría usado algo así como un hechizo de congelación para suprimir el crecimiento del cuerpo de Gabrielle. En ese caso, cuando el alma de Gabrielle regresara a su cuerpo, significaría que su edad física seguiría siendo la misma que cuando bebió la poción de espíritu viviente, pero la verdadera edad del alma y la edad mental deben calcularse según el tiempo que creció y experimentó. Jon parpadeó. Entonces, si Gabrielle permaneció en su estado de alma durante 8 o 10 años y luego cambió nuevamente, ¿no sería lo mismo que ser un adulto en su edad mental y un niño en su cuerpo? ¿Parecía algo interesante? Capítulo 314. El presumido de Nick. Entonces, si Gabrielle va a una escuela de magia en el futuro, ¿la entrada se basará en la edad de su alma o en la edad de su cuerpo? Lily no dio una respuesta clara a esta pregunta y meneó la cabeza. No hay precedentes de esto, pero si nos atenemos a los criterios de admisión habituales de Hogwarts, que consisten en reclutar estudiantes a partir de los 11 años, dependería de su edad mental. Justo mientras hablaban, el cuerpo de Nick, que había adquirido un tono blanco grisáceo, comenzó a aclararse notablemente. El efecto de la poción que Lily había preparado fue inmediato y la petrificación se fue revirtiendo sucesivamente. Mientras esperaba que Nick se recuperara, Lily no se olvidó de mirar la hoja de mandrágora en la mano de Jon y advirtió. Si vas a intentar aprender Animagus, será mejor que lo hagas bajo la guía de la profesora McGonagall. Este tipo de magia es peligrosa y hay muchos tipos de fracasos en la historia. No te preocupes, yo me cuidaré sola, profesor. Aunque las palabras de Jon estaban cargadas de seguridad, no tenía ninguna intención real de acudir a McGonagall. Después de todo, la forma animaga que estaba a punto de completar era diferente a la de un mago normal, y no había forma de ofrecer mucha ayuda a menos que fuera de alguien que supiera sobre el anillo que sostenía. Pronto los cambios en el cuerpo de Nick se hicieron cada vez más evidentes, el tono blanco grisáceo se había desvanecido por completo de su cuerpo y la expresión de horror que había estado en su rostro gradualmente comenzó a aflojarse a medida que su mente recuperaba el control de su alma. Lo primero que hizo Nick después de recuperarse de su estado petrificado fue flotar desde su cama de hospital. Miró a Jon con una expresión de suficiencia en su rostro. 17 disparos. Llevo contando todo el tiempo.
Son 17 en total. Incluso en su estado de petrificación, aún mantenía su conciencia del mundo exterior, sabiendo muy bien por lo que él y Jon habían pasado. Lily recogió los materiales sobre la mesa, un poco confundida por el número que Nick había pronunciado. 17 tragos de qué. Jon se cubrió la frente. 17 maldiciones asesinas. Al escuchar sus palabras, Lily adivinó lo que significaba con solo un breve pensamiento. ¿Usaste al petrificado Nick como escudo? Oye. Jon fue un genio. Trabajamos muy bien juntos. Yo le ayudé a formar una defensa impecable y él atacó. Vencimos a innumerables adversarios en ese laberinto. Nick estaba visiblemente emocionado. No le importaba el hecho de que estaba siendo utilizado como escudo contra una maldición asesina, los fantasmas estaban en tal estado que no podían morir de nuevo sin importar lo que les sucediera, pero seguir a Jon en esta aventura era definitivamente emocionante, lo suficiente para que lo usara como capital para alardear más tarde frente a los otros jóvenes magos. Lily parecía tener un fuerte deseo de despotricar contra Jon por su capricho. Eso es realmente algo en lo que normalmente no pensarías. Nick, recién recuperado, estaba visiblemente un poco agitado. Según su descripción, estar petrificado se sentía como ser empujado a un espacio extremadamente confinado, incapaz de mover todo su cuerpo o un solo músculo, y era insoportable. Una vez recuperado, no pudo dejar de flotar en el aire por un rato, luego de lo cual salió de la oficina de Lily y emprendió un recorrido por esta escuela improvisada. Jon también se despidió de Lily y esperó hasta el anochecer, y después de ver la luna llena salir en el cielo, se metió el trozo de hoja de mandrágora en la boca y se lo puso debajo de la lengua para evitar que se lo tragara sin querer. Aún así, Jon todavía subestimaba la dificultad de aprender el animago. La hoja permaneció en su boca menos de 3 días antes de que la tragara accidentalmente con leche en medio del desayuno. Después de terminar la leche, Jon se quedó congelado, claramente consciente de la sensación de la hoja que había estado sosteniendo durante 3 días enteros deslizándose por su garganta. Hermione, que estaba sentada junto a él, vio la expresión de su rostro y no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Qué ocurre? Jon no se desanimó mucho, era solo el primer paso y no había nada tóxico en las hojas de mandrágora, por lo que incluso si las comiera no sería un gran problema. Nada. Por cierto, ¿de qué hablaban ayer? Cambió de tema. Ron levantó una copia del periódico Starlight en su mano. La Copa Mundial de Quidditch, originalmente programada para este año, se ha pospuesto. Supuestamente, la final se iba a celebrar en Gran Bretaña, pero al parecer las circunstancias actuales no son propicias. Por lo tanto, han pospuesto el partido hasta el próximo verano, y si hay más sorpresas, probablemente tendrán que cambiar de sede. Jon tomó el periódico y efectivamente vio la noticia sobre el aplazamiento de la Copa Mundial de Quidditch. No se pudo evitar, dada la situación actual en Europa, el torneo de Quidditch no pudo celebrarse incluso si no fuera en Gran Bretaña. Por un lado, los equipos de 2 países, Gran Bretaña y Francia, no pudieron participar, y eso incluía a sus países cercanos como Irlanda, España, Suiza, etc., que también se vieron afectados. Lo más seguro sería esperar hasta el año que viene, cuando esté disponible la apuesta sobre el resultado del torneo de los 3 magos, a la que toda Europa presta atención, antes de considerar si se celebra la competición. Anton dijo con cierto pesar. Tenía muchas ganas de ver a los equipos demostrar su superioridad en el Mundial, pero parece que tendremos que esperar hasta el año que viene. Había estado un poco envidioso de los partidos de Quidditch que jugaban los Sangre Pura cuando estaba en el castillo de Hogwarts antes, y hace algún tiempo en Durmstrang Anton finalmente tuvo la oportunidad de tener en sus manos una escoba voladora por una vez. Y Ron, que era un gran fanático y que había sido llevado en secreto a algunos partidos de la Liga de Quidditch por Arthur junto con algunos de sus hermanos cuando había una oportunidad, le había contado a Anton bastante sobre el equipo y algunos de los movimientos técnicos expertos en el campo. Jon tenía poco interés en el Quidditch como deporte. Dado que habría sido capaz de volar hacia arriba sin depender de una escoba voladora en el primer año, sus deseos de intentar montar una escoba se vieron truncados desde el principio. Nick ha estado alardeando de su experiencia contigo en el Polo Norte con todo el que conoce durante los últimos 2 días. Ron dijo con una mirada de envidia. Es una pena que no hayamos participado en ese último viaje.
No había nada que lamentar, era realmente demasiado peligroso allí, dijo Jon, sacudiendo la cabeza. Fue más cuestión de suerte salir de allí al final. Si Nick no hubiera estado petrificado y hubiera podido bloquear la maldición asesina, me habría dado por vencido y habría llevado a Gabrielle de vuelta antes. Jon estaba diciendo la verdad, ese espacio reducido era demasiado restrictivo para él, si no fuera por Nick probablemente habría sido asesinado por la maldición asesina. Después de terminar el desayuno, Jon hizo otro viaje a la oficina de Lily y le pidió una hoja fresca de mandrágora y se la volvió a poner en la boca. Esta vez le prestó más atención, reprimiendo deliberadamente la espada cada vez que usaba la boca, y estos días Hermione y los demás no dejaban de sorprenderse por el hecho de que su acento se había vuelto arrastrado cuando hablaba. Capítulo 315. Maldiciendo batalla. Nick, ¿qué haces en el baño de chicos? ¿Los fantasmas también tienen que ir al baño? ¿Qué? ¿También quieres saber la historia de cuando me disparé 17 veces una maldición asesina yo solo? Bueno. No creo que haya nada de qué presumir, pero como tanta gente quiere saberlo, no importa si lo cuento otra vez. No, escuchaste mi pregunta. No quiero oírla. Nick, llevas casi una semana diciéndosela a todo el mundo. No la digas. Fue Jon quien lo descubrió sin querer al bloquear la primera maldición asesina usándome. Me tenía de espaldas en ese momento y la traviesa Gabrielle intentó dibujar algo en mi hermoso rostro. Para detenerla, Jon me puso de frente y, gracias a eso, le salvé la vida. ¿Qué fue lo más doloroso para los estudiantes de Hogwarts durante este tiempo? Eso sería escuchar la incansable fanfarronería de Nick sobre cómo había bloqueado 17 disparos de la maldición asesina. Esta gloriosa experiencia superó incluso su anterior alarde sobre su título de caballero, del que hablaba 10 veces cada vez que conocía a alguien. Al principio los estudiantes estaban felices de escucharlo porque el impacto que Jon les dio esa noche fue muy grande. Había matado a 2 de los mejores hombres del Señor Oscuro con sus propias manos frente al Señor Oscuro y lo había dejado indefenso, por lo que muchos de ellos querían saber sobre las experiencias de Jon en el Ártico. Pero incluso si querían saber más, no podían soportar que Nick alardeara de ello delante de todo el que conocía, como si fuera un megáfono externo. Por supuesto, esto no le importó mucho a Jon. No era como si su experiencia en el laberinto del Ártico fuera un secreto, y no le importaba que Nick no se lo guardara para sí. Había estado vigilando la hoja de mandrágora que tenía en la boca todos estos días, y ciertamente había ido mucho mejor esta vez que la última vez, cuando la tragó accidentalmente con la leche debido a su inexperiencia. Había durado más de 20 días sin problemas, y justo cuando Jon estaba esperando el final del ciclo de un mes, sacar la hoja de su boca en la noche de luna llena y comenzar el siguiente paso. Una llovizna de principios de verano cubrió todo Lyon. El cielo claro de la noche estaba oscurecido y la luz de la luna estaba oculta detrás de nubes espesas y oscuras, lo que significaba otro fracaso para Jon. La noche en que sacó la hoja de su boca tenía que ser un cielo nocturno despejado, y lo mismo tenía que ser cierto para la luz de la luna llena, y solo si tales condiciones se cumplían Jon podía poner la hoja en el frasco de cristal y luego llenarlo con saliva. Y aunque pensara en dejar Lyon por el momento e ir a otra zona con luz de luna, no podría hacerlo. El lugar donde se metió la hoja en la boca y donde la sacó esa noche debía ser el mismo, y la desviación no podía ser demasiado grande, de lo contrario, también provocaría el fracaso de la poción final. Una condición tan dura y tan dependiente de la suerte dejó a Jon sin otra opción que pedirle otra hoja de mandrágora a Lily y llevársela de nuevo a la boca. Durante este mes, sucedieron muchas cosas en el mundo mágico. En primer lugar, la existencia del retrato de Slytherin fue informada por el periódico Starlit de Witching Horizons. Aunque ahora hay una apuesta sobre el torneo de los 3 magos para determinar la ortodoxia de Hogwarts, la existencia del retrato del propio Salazar Slytherin ahora podría usarse para combatir eficazmente la teoría de Voldemort sobre la supremacía de la sangre pura, que es la base de su gobierno. Después de todo, incluso los antepasados que una vez insistieron en la escuela de pensamiento de sangre pura, al declarar abiertamente que los sangre pura nunca deben ser superiores, es un golpe fatal para la opinión pública contra la base misma sobre la cual los sangre pura ocupan la posición alta. Y tan pronto como se publicó el artículo del periódico, la mayoría de los periódicos de toda Europa siguieron su ejemplo y lo citaron.
Aunque varios gobiernos mágicos estaban un poco más inclinados hacia Voldemort el día de la selección de los campeones del torneo de los Tres Magos, la mayoría del público mágico todavía estaba abrumadoramente en contra de las políticas que ahora se están implementando en Gran Bretaña. No hace falta decir que no hay forma de que los magos muggles lo apoyen, y en cuanto a los mestizos, no son ciegos, puede parecer que son los beneficiarios una vez que un grupo de magos muggles se ha convertido en esclavos, pero los sangre pura también se han vuelto superiores, y no importa cuánto se los blanquee, los mestizos también son el objetivo de la opresión. ¿Quién querría pasar de ser igual a desigual a menos que se enfrentara a la misma situación que los mestizos de Gran Bretaña y Francia, donde sucumbieron al poder personal de Voldemort y tuvieron que taparse la nariz y aceptar el estatus de ciudadanos de segunda clase? Así que, aunque la mayoría de los altos mandos del gobierno mágico se inclinaban hacia Voldemort, entre la población mágica nadie estaría dispuesto a admitir que los sangre pura son inherentemente nobles mientras la guerra aún no hubiera llegado a su país y no hubiera una intimidación violenta. Pero aún quedan por hacer públicas revelaciones aún más explosivas con respecto a los comentarios de Slytherin en ese momento. Como antepasado de los Slytherin, el propio Salazar admitió que Voldemort es de hecho su descendiente que lleva su propia sangre, pero el líder sangre pura, cuyo verdadero nombre es Tom Riddle, es de hecho un mestizo, para empezar. No se necesita ninguna otra prueba para esto, solo descubrir de dónde vino Voldemort sería suficiente para que cuente como evidencia contundente. Porque aunque en aquel entonces había más de 28 familias de magos de sangre pura reconocidas en Europa, no existía ningún apellido llamado Riddle que aún existiera o hubiera sido destruido. Los sangre pura que habían seguido a Voldemort desde que era estudiante siempre habían creído que Riddle no era el verdadero apellido de Tom y que debía provenir de una familia más noble y distinguida. Incluso el propio Voldemort siempre creyó esto hasta que más tarde encontró a la familia de su padre Muggle. Esta noticia causó aún más controversia. El hombre que llevó la teoría de la supremacía de la sangre pura al siguiente nivel, que reunió a un gran número de familias de sangre pura en torno a esta causa y a quien veneraban como su señor, ¿es en realidad un mestizo? Si esto se pudiera probar, equivaldría a poner en ridículo la teoría de Voldemort. Si los sangre pura son verdaderamente superiores, ¿quién eres tú para ser su líder? La cuestión de la alianza de Slytherin con Dumbledore y la cuestión del linaje de Voldemort fueron un acalorado debate en toda Europa. Y Dumbledore había elegido deliberadamente este momento para encender tal protesta pública y había buscado específicamente la oportunidad perfecta para hacerlo. Como en su análisis y en el de John, las acciones de Voldemort desde principios de año parecían un intento desesperado por mantener la celebración normal del torneo de los Tres Magos. En tal situación, utilizar el retrato de Slytherin para despedirlo directamente equivaldría a obligarlo a tomar una decisión. Ya sea que quisiera arrancarse la cara nuevamente o continuar soportando la ira e insistir en esperar el inicio del torneo de los Tres Magos. Si no podía soportar la ira y arrancaba la cara, entonces tendría que sufrir las consecuencias de romper el pacto de sangre. Si decide contener la respiración, entonces esta opinión pública será como una cuchilla afilada clavada en su cintura. Con el linaje en cuestión, ¿cómo va a mantener su base gobernante a continuación? De hecho, la cuestión del linaje de Voldemort siempre ha sido una herramienta clave del lado de Dumbledore. Pero semejante información habría sido prácticamente inútil exponerla durante el período anterior, cuando Hogwarts todavía estaba en el exilio en Gran Bretaña, porque en ese momento Voldemort equivalía a una victoria aplastante total. La Orden del Fénix tampoco tenía ninguna salida para hablar, e incluso si lo hicieran, carecían de pruebas, e incluso si algunos de los miembros de la propia gente de Voldemort supieran que su señor tenía un problema con su linaje, simplemente se guardarían ese conocimiento para sí mismos. Pero ahora la situación era completamente diferente. La guerra entre Dumbledore y Voldemort había llegado a un punto de inflexión la noche del ataque de Witching Horizon al campamento de reeducación. Voldemort, que había utilizado la fuerza absoluta para imponer sus políticas opresivas, había experimentado una derrota que comenzó a revelar todos los defectos de su gobierno. Esa noche, después de que John hundiera el colmillo del basilisco en el pecho de Bella delante de tanta gente en Europa, también golpeó a Voldemort con fuerza en la cara. En tales circunstancias, por supuesto es necesario golpear al perro que se está ahogando, exponiendo todos los problemas que Voldemort había mantenido en secreto hasta entonces y acorralándolo aún más.
En cuanto al lado de Voldemort, después de que los problemas relacionados con Slytherin y su propio linaje salieran a la luz, también respondieron rápidamente con un contraataque. Como Dumbledore había adivinado al principio, Voldemort ciertamente no estaba pensando en arruinar nada. Había mantenido la organización del torneo de los tres magos tal como lo había hecho antes, y dada su naturaleza actual, no descartaría todos sus preparativos anteriores por estar tan malhumorado. Pero tampoco se quedó sentado en silencio esperando que la presión de la opinión pública lo afectara. Aunque Dumbledore ahora tenía un medio de propaganda, Voldemort, que había estado operando en Gran Bretaña durante más de una década, podía, por supuesto, usar la opinión pública para contrarrestarlo. Utilizó el método más simple y efectivo, negando directamente en el profeta la autenticidad del retrato de Slytherin que Jon había traído del laberinto ártico, diciendo que había sido falsificado por el propio Dumbledore y era un engaño. En ese sentido, la autenticidad del retrato de Slytherin no es tan fácil de demostrar. Después de todo, no es como si fuera el propio Slytherin o el fantasma que dejó atrás o algo así. Ciertamente existe la posibilidad de un retrato mágico falsificado, y mientras el profeta esté convencido de que el retrato en manos de Witching Horizons es una falsificación, no importa lo que diga el lado de Dumbledore, no podrán encontrar mejor evidencia. En cuanto al linaje de Voldemort, no es fácil encontrar pruebas contundentes. No todos los miembros de la familia Gaunt estaban muertos, y antes de que Voldemort gobernara Gran Bretaña, tenía un tío que estuvo preso en Azkaban. Pero después de que él mismo asumiera el control del Ministerio de Magia británico, el último miembro masculino directo de la familia Gaunt simplemente desapareció. No se sabe si Voldemort lo mató como había matado a la familia de su propio padre o si lo ocultó en privado, y el orfanato donde había vivido anteriormente también fue cerrado hace mucho tiempo. La única persona que conoce la verdadera identidad de Voldemort, aparte de Dumbledore, quien lo sacó del orfanato, es el propio retrato de Slytherin. Ahora que el profeta había mordido más de lo que podía masticar al decir que el retrato era falso, por supuesto siguieron adelante y enfatizaron que todo lo que había salido de la boca del retrato de Slytherin era una mentira. De esta manera, Starlight y el profeta diario se enfrentaron entre sí, y los editores de ambos periódicos desecharon sus plumas y maldijeron la falta de honestidad del otro. Un bando denunció a Voldemort por olvidar su ascendencia, por mentir incluso a su propio antepasado y por liderar a un grupo de villanos sin escrúpulos de arriba a abajo en las filas de los Sangre Pura. Un bando maldijo a Dumbledore por inventarlo todo, incluso falsificar el retrato de Salazar Slytherin. Si el verdadero Salazar lo supiera, habría salido de su ataúd y lo habría matado con una maldición asesina. El artículo del profeta llegaría inevitablemente al retrato de Slytherin que ya estaba colgado en la pared de la oficina de Dumbledore. No era un anciano de muy buen carácter, o no se habría metido en ese lío con su mejor amigo Gryffindor hace 1000 años por limajes. Después de escuchar que su identidad había sido considerada falsa, maldijo directamente a Voldemort, haciendo que incluso Fawkes, que tampoco nunca había sido muy limpio, estirara un poco el cuello. La opinión pública en el mundo mágico también estaba en completo desorden. No era una cuestión de quién había maldecido a quién en el profeta o en Starlight, sino a qué lado estaban dispuestos a creer los demás magos de Europa. Pero incluso mientras ambos bandos se maldecían mutuamente en los periódicos, en realidad, los preparativos para el torneo de los tres magos siempre se habían llevado a cabo de manera ordenada. En primer lugar, estaba la cuestión de quiénes serían los jueces del torneo. En el pasado, los árbitros del torneo de los tres magos siempre han sido los directores de las tres escuelas de magia y los funcionarios locales del Ministerio de Magia responsables de organizar el torneo. En la situación actual, incluso si el torneo se celebrara en Gran Bretaña, definitivamente no habría ninguna posibilidad de tener a alguien del Ministerio de Magia británico en el panel de jueces, lo que equivaldría a entregar el título al lado de Voldemort. Después de muchas disputas y concesiones mutuas, se determinó que el panel de jueces estaría compuesto por uno de cada una de las dos escuelas de Hogwarts, Beaux Batons y Durmstrang, más 3 magos nominados por la Confederación Internacional de Magos, lo que hace un total de 7 jueces. Que la Confederación Internacional de Magos enviara a pocas personas para ser jueces también fue un resultado aceptable para ambas partes. Desde que Dumbledore fue derrotado por Voldemort hace 10 años, el puesto de jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos había permanecido vacante.
Esta organización normalmente no tenía mucho poder real, sino que simplemente proporcionaba una plataforma para que varios gobiernos mágicos de todo el mundo intercambiaran ideas. También fue porque había todo tipo de magos dentro de la estructura de la organización que era muy difícil llegar a una opinión unificada, y la mayoría de ellos todavía estaban con la mentalidad de observar la disputa que estaba sucediendo en Europa en este momento. La elección de enviar a 3 personas para actuar como jueces esta vez también estuvo limitada en términos de la identidad de los magos enviados. Voldemort y Dumbledore acordaron que la Confederación Internacional de Magos no podía enviar magos europeos como jueces, sino solo magos de otros continentes. Una vez elegidos los jueces, se resolvería naturalmente la cuestión de las tareas del torneo. Normalmente, solo habría 3 eventos en el torneo de los 3 magos, y en la actualidad, hay 3 fuerzas en el panel de jueces, contando los de la Confederación Internacional de Magos. Cada uno de ellos elegirá una tarea para el torneo, y luego la gente de la Confederación Internacional de Magos hará algunas modificaciones y adaptaciones antes de finalizar todo el torneo. Capítulo 316. La invitación de Weasley. Con la mayor parte del año escolar transcurrido en el mar, los estudiantes de tercer año de Hogwarts se han embarcado en su semana de exámenes de fin de trimestre. Aunque la mayor parte del tiempo lo pasaban estudiando por su cuenta, no había ninguna laguna en lo que se suponía que debían aprender. La semana de exámenes duró hasta principios de julio y finalizó con una suntuosa cena de fin de curso, que significó el final de la vida de Ron como estudiante de tercer año. El terreno de la opinión pública en el mundo mágico todavía estaba muy disputado entre los bandos de Voldemort y Dumbledore, aunque con la apuesta del torneo de los 3 magos en marcha, el choque de armas había sido prácticamente eliminado en Francia. Witching Horizon ha tomado el control efectivo de todo excepto el Ministerio de Magia francés y Beaux Batons, y también está funcionando temporalmente como un gobierno provisional, con una parte de la administración reestructurada por el pueblo francés de Witching Horizon para manejar los asuntos de Francia. A excepción de los sangre pura de Francia, que ya habían sido purgados, y aquellos que se habían sometido al gobierno de Voldemort pero no se habían comportado mal y recibieron sentencias menores, la mayoría de los otros sangre pura se habían escondido en París, esperando la posibilidad de su cambio. La lista de aquellos que se habían escondido había sido registrada por Inishta, el líder del Consejo Mágico Provisional francés. Ya sea que hubieran perseguido a los mugles o no, eventualmente serían liquidados en los términos más estrictos. En general, la situación en Francia se había estabilizado por el momento, y debido a esto, ya no tenían que esconderse en la escuela y no ir a ninguna parte como lo hacían antes una vez que comenzaban las vacaciones de verano de Hogwarts. Debido a la suspensión temporal de la guerra, la Orden del Fénix tenía mucha gente libre, por lo que a Lupin y Sirius se les dio la tarea de cuidar a los estudiantes durante las vacaciones y podían llevarlos a pasear por Lyon durante las vacaciones, además de asumir tareas de seguridad. Neville y Ron, que tenían familia, naturalmente pudieron volver a casa con sus padres durante todas las vacaciones. En el caso de Lavender y Luna, cuyos padres viven en el extranjero escondidos y las han confiado temporalmente a Hogwarts, la profesora McGonagall también ha contactado con sus familias en el extranjero, y han podido venir a Francia para establecerse, lo que significa que también pueden volver a casa. Poco a poco la situación fue mejorando. Y antes de que Ron y Neville dejaran la escuela, también habían extendido una invitación a Ron y Hermione, los dos estaban planeando un viaje por Francia este verano y querían que Ron fuera con ellos. Habían invitado a Ron y a los demás a su casa cuando estaban en el vagón anteriormente, pero en ese momento Ron había declinado debido a otros compromisos, y fueron Justin y Lavender quienes habían hecho un viaje a la casa Longbottom, por lo que esta vez Ron no se negó más. Finalmente había tenido algo de tiempo libre en estas vacaciones, y sin nada más que hacer que estudiar cómo convertirse en animago, había aceptado salir con Ron, Neville y sus 2 familias en un viaje, una especie de relajación antes del comienzo del torneo de los 3 magos. Así que, al comienzo de las vacaciones, Ron y los chicos acordaron ir a casa de los Weasley durante unos días antes de reunirse con los Longbottom a mediados de julio. Además de Ron y Hermione, Gabrielle también fue invitada a ir con ellos, mientras que Anton y Ariel se habían quedado en Lyon, donde Lupin y los demás ya habían planeado un viaje de verano para los estudiantes que se quedarían en la escuela después de una semana. Ni tampoco iría con Ron, ya que un viejo amigo fantasma de Hogwarts lo había encontrado y se habían ido a algún lugar para ponerse al día.
La persona encargada de recoger a Jon y la pandilla fue Bill Weasley, el hijo mayor de los Weasley. Se había graduado de Hogwarts varios años antes y había pasado por la transición de la vida escolar desde los días del castillo hasta el período de escape en carreta, y ahora se había unido a la Orden del Fénix, donde ahora es un miembro clave al igual que su padre. Cuando se conocieron, Bill le dio a Jon la impresión de ser parte de una banda de rock, con una cola de caballo larga y un pendiente de aspecto genial con una pequeña cosa parecida a un abanico colgando de su oreja. Su actuación al conocer a Jon fue muy entusiasta. Encantado de conocerte, Jon. Supongo que puedo llamarte así. Me llamo William Weasley, pero en mi familia me llaman Bill, y tú también puedes llamarme así. Nuestra familia oyó hablar de ti cuando Ron estaba en primer año y le pidió que te invitara a la casa, pero no fue hasta ahora que tuve la oportunidad. Jon estrechó su mano y dijo con voz un poco arrastrada: Hola, Bill. Aún tenía una hoja nueva de mandrágora en la boca, una nueva que había conseguido de Lily la noche anterior, y fue a la luz de la luna llena que la había puesto en su boca. Incluso si un mes no fuera suficiente para terminar el viaje, podría hacer un viaje improvisado de regreso a Lyon y dar el siguiente paso si el clima cumplía con los requisitos. Después de todos estos días, Jon se había acostumbrado a hablar y vivir con un objeto extraño en la boca, lo que todavía era un poco extraño, pero básicamente ya no hacía nada inusual. Bill mostró un entusiasmo total por Jon, seguramente porque su nombre ya se había extendido por toda la comunidad mágica europea. Después de aproximadamente un mes de supuración, casi cualquier mago que no estuviera escondido en lo profundo del bosque sabía que un niño llamado Jon Green había matado a 2 miembros de la familia Lestrange, todavía frente a Voldemort. Es por eso que la historia de la muerte de Rabastan fue suprimida por el Ministerio de Magia británico y no se difundió, de lo contrario, Jon habría sido etiquetado como el némesis del Lestrange. Bill tampoco dejó a Hermione y Gabrielle desamparadas y se ofreció a ayudarlas a trasladar su equipaje a una habitación con chimenea. Con el horizonte de las brujas firmemente establecido en Francia, los Weasley terminaron temporalmente su vida de clandestinidad en Gran Bretaña y trasladaron a su familia a Francia. Ginny, Ron, George, Fred, Jon, Hermione y Gabrielle estaban alineados frente a la chimenea, escuchando a Bill decirles dónde terminarían después de usar los polvos Flu. Madriguera número 3, asegúrate de no pronunciarla mal. Charlie la pronunció como número 1 una vez y terminó en nuestra antigua casa en Devon. Le costó mucho esfuerzo no ser visto por los aurores allí y escapar. Por la forma en que se nombraba el lugar, Jon podía adivinar fácilmente que la madriguera N2 en el frente sería donde habían vivido los Weasley cuando anteriormente habían estado escondidos en Gran Bretaña, mientras que la N1 era, naturalmente, su antiguo hogar original. Con las maletas en la mano, entraron uno a uno en la chimenea, luego leyeron su destino y fueron llevados a la casa de los Weasley en medio de llamas verdes. Capítulo 317. La madriguera no. 3. Llamas verdes envolvieron a Jon y cuando sintió que sus pies colgaban en el aire, volvió a estar en contacto con el suelo al segundo siguiente. Antes de que pudiera asimilar lo que tenía delante, una voz un tanto estridente llegó a sus oídos. Date prisa, Charlie. Primero baja esas cosas a la cocina, que llegan los invitados. Deja todo aquí abajo, Fred. No abras tus cajas. No quiero enojarme al ver todas esas cosas raras. Límpiate las manos, Molly, todavía tienes puré de patatas encima. Oh, lo siento, me emocioné demasiado. Oye, ¿por qué siento que mamá está esperando a su verdadero hijo e hija? Las llamas verdes a su alrededor se disiparon y Jon finalmente vio la extensión completa del espacio en el que se encontraba. Era una sala de estar bastante grande, pero todos los muebles que la rodeaban parecían un poco viejos. Un suelo de madera lleno de arañazos y marcas, una cómoda repleta de todo tipo de puntadas, telas y estampados, una lámpara de araña rota suspendida del techo por un trozo de cordel, una mesa larga arrastrada hasta el centro de la sala de estar y cubierta con un mantel floral descolorido. La primera impresión de este lugar es claramente de pobreza, pero también está llena de ese aire de vida doméstica compacta. Justo frente a Jon había una pareja de mediana edad. El hombre tenía un cabello rojo muy fino con una calva en la parte superior, era alto y delgado, usaba gafas y vestía una túnica marrón oscuro. La mujer, también pelirroja, no era muy alta pero sí gordita, vestía un delantal con un poco de puré de patatas encima y tenía una sonrisa cálida y acogedora en su rostro. Hola, señor y señora Weasley.
Jon los saludó cortésmente. En lugar de responder primero, la madre de Ron, Molly, detuvo a Jon y lo sacó de la chimenea, seguida por Hermione, quien apareció con Gabrielle donde Jon había estado parado, para evitar cualquier riesgo de que los dos chocaran entre sí. Oh, buen chico, hola, Ron me dijo cuando regresó para Navidad en su primer año que había hecho un amigo como tú, le pedí que te invitara a nuestra casa ese verano, solo para escuchar después que Dumbledore te había asignado una tarea especial. Mostró un gran entusiasmo, tanto por Jon, como más tarde incluso por Hermione y Gabrielle. ¿Y tú, Hermione, te acuerdas de mí? Nos conocimos en el vagón de Hogwarts el pasado septiembre, cuando llevabas en la mano un ejemplar del libro reglamentario de hechizos, grado 4, y nos indicaste el camino correcto. Gabrielle, te conozco igual de bien. Ginny me ha estado hablando mucho de ti cuando estaba en casa de vacaciones, y me ha dicho que quiere invitarte a visitarla. Hermione y Gabrielle tenían miradas algo cariñosas en sus caras. Molly los agarró de la mano y se dirigieron al sofá para sentarse, mientras el padre de Ron, Arthur, ayudaba a Jon con su maleta. No es la primera vez que nos vemos, Jon le sonrió y le guiñó un ojo. Fue el año pasado por estas fechas también, cuando estaba entre la multitud cuando Dumbledore te entregó todo el alumnado de Hogwarts. Jon paneó algunas de las cenizas de la chimenea que habían manchado sus túnicas. Yo también lo recuerdo, señor Weasley. Usted estaba justo detrás del profesor Lupin. Ja, sí, para ser sincero, sentí cierta desaprobación cuando vi que Dumbledore te imponía semejante carga. Después de todo, por muy talentoso que fueras, solo tenías 13 años. Con tanta responsabilidad sobre ti, pensé que quizás no pudieras con ella, pero los hechos bastaron para demostrar que le estaba dando demasiadas vueltas a todo esto. Es solo que he tenido un poco más de suerte. La suerte sola no es suficiente para las cosas que has hecho. Arthur le dio una palmadita en el hombro mientras le presentaba a la última persona que Jon aún no había conocido en la casa Weasley. Este es mi segundo hijo, Charlie, quien también trabaja en la Orden del Fénix ahora. Charlie tenía la cara ancha de un buen tipo, su cara estaba cubierta de pecas y su tez era un poco bronceada, sus brazos estaban obviamente repletos de músculos y estaba claro a simple vista que era muy fuerte físicamente. Cuando vio a Jon, una sonrisa apareció en su rostro también, mientras extendía su propia mano. Hola, Jon. Jon le extendió la mano y también la estrechó. Encantado de conocerlo. Junto con Bill, que salió de la chimenea al final, estaba aquí toda la familia Weasley. Fueron los Weasley después de que Perky se revelara. Era obvio que nadie en la familia Weasley tenía intención de mencionar nada sobre Perky. El tercer hijo de la familia le había dado la espalda por completo a Dumbledore, y Voldemort lo había usado para muchas cosas, incluyendo calumnias contra Jon e inventando falsas acusaciones sobre el carácter de Dumbledore. Y, por las declaraciones públicas, parecía muy cooperativo, para nada como si lo estuvieran obligando. Incluso en la escuela, si alguien hubiera visto las noticias sobre Perky en el periódico, habrían evitado a Ron y a los demás para evitar que afectara su estado de ánimo. Jon y los demás obviamente habían llegado un poco temprano, la cena aún no estaba lista y al oír el alboroto frente a la chimenea, Molly había salido corriendo de la cocina para saludarlos, sin siquiera haber tenido tiempo de quitarse el delantal. Llamando a George y a los demás para que entretuvieran a Jon y a Hermione, Molly se apresuró a regresar a la cocina, mientras Arthur y Charlie, quienes claramente tenían cosas que hacer, estaban ordenando la sala de estar para hacer lugar para la cena más tarde. Tan pronto como llegaron a casa, Ginny agarró emocionada de Gabrielle y fue a su habitación, como si estuviera ansiosa por mostrarle algo, y los gemelos Weasley saludaron a Jon y Hermione, y misteriosamente fueron a su habitación, cargando sus maletas, con las que habían estado jugando desde que habían regresado de Durmstrang como si hubieran obtenido algún tipo de inspiración de la escuela famosa por su magia oscura. Ron, por otro lado, les mostró a Jon y Hermione esta casa improvisada de los Weasley en Francia. En realidad, es una réplica completa de nuestra antigua casa familiar en Gran Bretaña, porque mamá decía que así todos nos sentimos más cómodos y familiarizados. Pero como saben, nuestra familia no vivía muy bien antes, y ambas mudanzas fueron bastante caras. Sin embargo, el profesor Dumbledore les pagaba a mamá, papá, Bill, Charlie y a los demás un buen salario anual. Aunque papá nunca quiso aceptar el dinero. Sentía que estar en la Orden del Fénix era un favor para Dumbledore, no un trabajo. Pero Dumbledore logró convencerlo de que aceptara el pago.
Ron lo sacó primero y deambuló por las parcelas exteriores. Era un terreno baldío al lado de un pueblo nucle no lejos de Lyons, básicamente desprovisto de gente. El área circundante obviamente acababa de ser recuperada, con flores plantadas al lado de la cerca y un huerto en la parte trasera de la casa. Hermione miró fijamente el pequeño edificio de 3 pisos que los Weasley habían llamado la madriguera número 3 y preguntó confundida: ¿por qué esta casa fue construida torcida? Ron se encogió de hombros. Como te dije, se construyó exactamente igual que la antigua madriguera en la que vivimos. Siendo sincero, una vivienda como esta probablemente habría sido motivo de vergüenza para los magos ingleses de aquella época, porque nuestra familia no era precisamente rica, ni siquiera en tiempos de paz, y aunque papá trabajaba para el Ministerio de Magia, no ganaba más que unos pocos galeones al mes, por no mencionar que tenía que mantener a muchos de nosotros como familia. Yo era joven por aquel entonces, pero lo recuerdo muy bien. Dijo esto sin el más mínimo asomo de evasión, como si no le importara contarle a Jon y a los demás sobre las dificultades de su familia como tema de conversación. Fin del capítulo 317.